Gracias, Salah, a todos. Buenas tardes. Vamos a continuar con una pequeña introducción a lo que es la primera obra, una de las primeras obras de Abdul Baha, por encargo de Baha'u'llah mismo, dirigido al pueblo persa, en una época, como sabemos, que había movimientos políticos, sociales en Irán que trataban de modernizar el país, de otorgarle al país una especie de código de leyes, una especie de poder judicial. Recordemos que en esas épocas, estamos hablando de 1875, en ninguna parte del mundo prácticamente existía congresos o códigos de leyes de todo esto. Había gente que tenía poder y que manejaba a su antojo las cosas, ¿no? Entonces, específicamente en el caso de Irán, ya en Europa y países como Turquía, por ejemplo, el Imperio Otomano, por ejemplo, ya estaban cambiando, ya estaban optando por congresos, por elecciones populares, por introducir un código de leyes, tribunales, etcétera, etcétera. En Irán aún no ocurría esto, pero ya había una especie de movimiento bastante fuerte y el mismo rey, Nasreddin Shah, archienemigo de la fe, obviamente, tanto del Bab como de Baha'u'llah, él había ya realizado su primer viaje a Europa y había quedado pues muy impresionado por el avance material, esa civilización material de Europa. Y había regresado a Irán y había manifestado su deseo de modernizar el país. Entonces, Baha'u'llah le encarga a Abdul Baha que se dirija, que, digamos, dirija unas palabras al respecto al pueblo de Irán. Y eso es lo que hace Abdul Baha. Disculpen, ya la vez pasada, no me acuerdo en qué fecha era, creo que fue en febrero, fines de febrero creo que era, no sé, Víctor y Emma me pueden corregir. Ya hablamos un poquito de esto y me hicieron una consulta sobre una de las historias de Abdul Baha. Hacen referencias a algunos hechos históricos y relatos y hadís, ¿no? Los hadís, varios hadís. Y bueno, entre ellos menciona una historia, una crónica que hoy lo vamos a hablar también un poquito. Me hicieron la consulta de que ¿por qué Abdul Baha menciona esa crónica, esa historia de los tiempos de la ignorancia, de días de la ignorancia? En la fe musulmana se llama a la época de los árabes antes de Muhammad como los días de la ignorancia. Y con la venida de Muhammad empieza, digamos, donde se convierte la oscuridad de la ignorancia en la luz del conocimiento, ¿cierto? Entonces, ese es un relato muy conocido entre los musulmanes, especialmente en mi país, entre los chiíes, donde es de las épocas anteriores a Muhammad, ¿ok? Y es muy interesante porque hace referencia a Jesucristo, ¿no? A Jesucristo y cuenta la historia. Muy interesante, más tarde les voy a contar. Pero antes de esto, si me permiten, quisiera compartir con ustedes, a ver dónde está esto, aquí. Estamos en el Perú, los días martes y los jueves a las 7 de la noche, hora Perú. Estamos estudiando este libro en un grupo de estudio donde hay varios participantes de varios países realmente. Y quisiera, si me permiten, ¿dónde está esto? Aquí está. No sé si lo pueden ver. Sí, ¿no? Perfecto. Sí, no, perfecto, perfecto. Entonces, un poquito para darnos cierta base, ¿no? Para poder estudiar ese libro
que sabemos Shoghi Effendi, el amado guardián, lo llama la sobresaliente contribución de Abdul Baha a la futura reorganización del mundo, ¿no? Entonces, en ese libro, como ya hemos visto y que más tarde vamos a ver, Dios mediante, Abdul Baha hace mención y habla de una variedad de cosas. Variedad de cosas, todas tienen que ver con la civilización, una civilización en continuo progreso donde reine lo que es la justicia y el bienestar, digamos, ¿no? De todos. Esta obra se puede, a ver, déjame ver si estoy en la página 1. Sí, estoy en la página 1, perfecto. Hay cuatro capas de discurso. Ese de alguna forma lo han hecho los bahá'ís, los eruditos bahá'ís que han estudiado largo tiempo, muchas veces esto. Y ese es, por ejemplo, lo que se usa en el Instituto, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre, de Estados Unidos, donde hacen estudios. Wilmette. Wilmette, así es, Wilmette. Muchas gracias, ¿no? De Wilmette, por ejemplo, ese Instituto de Wilmette usa esto, ¿no? Entonces, esa es una explicación más o menos de la organización de esa obra, de ese tratado de Abdul Baha, ¿no? Donde se puede diferenciar 4 niveles de discurso. Vamos a ir mencionando rápidamente las capas, esas 4 capas. La primera de ellas es el debate sobre el patrimonialismo tradicionalista y la burocratización racionalista. ¿Ok? Eso más tarde lo vamos a ampliar en forma muy superficial, obviamente, en forma muy rápida. La segunda capa es la controversia entre el tradicionalismo religioso y el racionalismo ateo. ¿Ok? Recordemos que ya fue a finales de siglo XIX, donde las sociedades en el mundo entero se van alejándose de la religión, ¿cierto? Para acercarse más a lo que es una organización no religiosa, no guiada, no controlada o impuesta por las iglesias. La capa número 3 es las definiciones historicistas en contraposición a las objetivistas del desarrollo social y económico. Y la cuarta es la cuestión del nacionalismo y el internacionalismo. Ese cuarto realmente es un punto que hasta el día de hoy la mayoría de los líderes no la consideran. Sencillamente es Abdul Baha y la fe Bahá'í los únicos prácticamente que hace tanto tiempo atrás ya se mencionaba de hablar del nacionalismo y el internacionalismo. Tienen que haber algunos cambios, algunos, como dice Shoghi Effendi, el nacionalismo tiene que ceder voluntariamente a favor del internacionalismo ciertos poderes, ¿cierto? Para que ese internacionalismo pueda funcionar. Este es ahora un poquito más en detalle lo que es la primera capa. La primera capa del discurso dice está directamente relacionada con los desarrollos políticos y culturales específicos de la década de 1870. El año 1875, el año de la escritura de El secreto de la civilización divina, fue el punto medio de la década más importante para intentar reformas políticas y sociales en Irán. Durante esta década hubo una batalla entre dos fuerzas opuestas en términos de la dirección futura de las estructuras sociales, económicas y políticas de Irán. Unos eran los defensores de la reforma, fueron liderados por Hossein Khan, Moshe Dowleh. Ese es un personaje muy controversial. Fue un iraní, un persa,
que sirvió 12 años en la corte del sultán de Turquía en Estambul. O, bueno, antes era Constantinopla, ahora es Estambul. Y ahí fue donde él, digamos, adoptó toda una serie de ideas y de reformas y que años más tarde intentó implementarlas en Irán también. Ocupó varios ministerios, bueno, si me permiten ahora usar la palabra ministerios, ¿no? Era vazir de tal cosa, vazir de tal cosa. Por un periodo de 1 año y medio, más o menos 2 años, era el primer ministro iraní también, pero lamentablemente sus ideas fueron encontradas con muchísimo desdén por la gran mayoría de los persas y a la larga no se pudo lograr mucho. Hossein Khan era un enemigo de la fe también, por si acaso, ¿okay? Era un enemigo de la fe también. Y es muy interesante cómo Baha'u'llah, en su bondad y misericordia, pide a su hijo Abdul Baha que haga ese tratado para ayudar al pueblo persa a encontrar el camino hacia un estado mejorado de las cosas, ¿no? Para la mayoría y, mejor dicho, para todos. Muy bien. Los defensores de la reforma fueron liderados por Hossein Khan, su título Moshedol Dole, quien pidió un Estado legal y burocrático centralizado. Los oponentes a la reforma defendían los privilegios patrimoniales semifeudales de los grandes terratenientes, que eran en su mayoría príncipes Qajar. Recordemos que los reyes Qajar, por ejemplo, Nasiruddin Shah, tenía en su harem, donde estaban sus esposas, no una, no 4, no 10, sino cientos de mujeres. Y Nasiruddin Shah, yo he escuchado, está en la historia persa reciente, donde cuando falleció, mejor dicho, cuando lo asesinan en 1800 y al 90 y tantos, ahorita no me acuerdo el año, cuando lo asesinan, de su harem salen casi 900 mujeres, ¿cierto? Entonces, esos reyes Qajar tenían muchísimos hijos. Y a estos hijos, varones especialmente, bueno, únicamente a los varones, les daban tierras o para que manejen tal pueblo o tal ciudad, tal departamento, etcétera, etcétera. Entonces, Irán realmente, Persia de esta época, estaba en manos de estos príncipes, ¿cierto? Que eran hijos de los reyes o los primos o los tíos, o etcétera, etcétera. Toda la familia Qajar. Y obviamente, ¿cierto? Los líderes religiosos conservadores, los famosos mujtahids y los mullahs, que tenían el poder, pues, ¿no? Conjuntamente con el poder político. Ellos obviamente eran los que no querían esa reforma, ¿ok? Porque la reforma les iba a quitar a ellos su poder prácticamente absoluto sobre la vida y los bienes de las personas. El rey de Irán, Nasiruddin Shah, era ambivalente entre los dos grupos. El secreto de la civilización divina de Abdul Baha es en parte un intento de abordar este desarrollo político crucial de la década. En este sentido, se puede definir el primer nivel de discurso en términos del debate entre las dos teorías del tradicionalismo patrimonial, o sea, los terratenientes, los príncipes, y el poder eclesiástico, que habían hecho una alianza para controlarlo todo, y el racionalismo burocrático, ya que, como dije, este señor Hossein Khan había servido en la corte otomana en Estambul 12 años, y ahí el estado, digamos, del sultán de Turquía había ya dado pasos importantes para su liberación de lo que es la iglesia o la religión, para irse hacia una burocracia
que hasta el día de hoy en el mundo lo tenemos, ¿no? Se supone que ahora los estados en su gran mayoría del mundo son laicos. Y justamente se creó esa palabra laico. ¿Por qué? Porque ya no estaba bajo la tutela de algún sacerdote o la iglesia, sino que se liberaron de la iglesia, dieron su espalda a la iglesia y ya hicieron sus propios leyes, código de leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, disculpen si estoy hablando mucho. La segunda capa de discurso que aborda la obra de Abdul Baha está relacionada con el debate prevaleciente entre los intelectuales seculares y los ulama conservadores tradicionalistas. La cuestión fundamental aquí se refería a la relación del Islam con la sociedad y la relación de la religión con la modernidad y el desarrollo. Esa parte es muy interesante realmente, ¿no? Entonces está hablando de, la cuestión es, ¿qué relación tiene Islam con la sociedad y qué relación existe entre la religión y la modernidad y el desarrollo? Para los intelectuales seculares, que es otra palabra, los que no aceptaban a la religión, el desarrollo de Irán requirió el rechazo del Islam y la adopción de una perspectiva atea racionalista. Esa palabra atea tal vez suene un poquito fuerte, pero se ha usado esa palabra atea o ateo sencillamente porque ellos la gente intelectual le quería dar la espalda a la religión, no considera la religión como parte importante. Y el día de hoy, 150 años más tarde, nos damos cuenta que sí, efectivamente, las leyes de nuestros países, sean chilenas, peruanas o de otro país, están basadas no en la religión, sino en el código civil y los abogados se sienten y hacen sus leyes y todo esto, y para nada toman en consideración la iglesia, y han dado la espalda a la iglesia. Por eso se usa la palabra atea, o sea, de alguna forma ya pusieron a Dios de al lado. Para los ulama conservadores, el rechazo de la modernidad y el retorno al Islam original era la única solución a los problemas de Irán. Entonces, para los intelectuales, la única solución era dejar al lado el Islam, que sea una, ¿cómo se llama? Una fuerza separada del Estado. El Estado que se base en sus leyes, en sus, qué sé yo, en su gente laico, y la iglesia, bueno, el que quiere va a la iglesia, ora, hace sus cosas, ¿cierto? Pero esas dos cosas. La tercera capa, y tal vez una de las más importantes, dice acá, está relacionada con la definición y naturaleza del concepto de desarrollo. O sea, ¿qué entendemos por desarrollo? Ese es un tema muy profundo realmente, y para ser sinceros, hasta el día de hoy hay mucha confusión sobre esto. Los bahá'ís, según nuestros escritos, el verdadero desarrollo tiene que ver ambas partes del ser humano, tanto material como el espiritual. Una sin la otra no funciona, ¿cierto? Entonces, pero bueno, hasta el día de hoy sabemos los líderes del mundo siguen apostando nada más por la parte material, o sea, consideran que el bienestar humano solamente depende de su bienestar económico, de su bienestar, digamos, de estatus, de su riqueza material. Nada más, ¿cierto? Y esto es, pues, tal vez el aporte que podemos como bahá'ís dar a la sociedad más que otros, ¿no? Dice aquí nos enfrentamos a un dilema al que se enfrentan casi todas las partes del mundo, también en nuestro tiempo. Los dos lados de este debate pueden denominarse teorías del desarrollo tradicionalistas, historicistas, y las teorías del desarrollo racionalistas, objetivistas. La pregunta es si es posible definir el desarrollo de manera objetiva y universal. Por un lado, los defensores del historicismo tradicionalista
sostenían que el desarrollo es un fenómeno culturalmente específico y que solo debe definirse a través de las costumbres y tradiciones internas de cada sociedad. Eso para, si me permiten, un poquito ampliarlo, el concepto nada más. Yo no soy un especialista en esto, por si acaso, pero ¿a qué se refiere? Hasta el día de hoy, ahorita en Chile, yo no sé si ya hicieron la nueva constitución, no sé la verdad, pero yo escucho, ¿no? Las noticias y me parece que ya falta poco, ¿no? Para aprobar la nueva constitución. ¿O aún falta? Bastante, sí, ¿Ah? bastante adelantado está, sí, se está Así es, tratando. ¿no? Sí, Así es. Así es. Entonces, eh, el pueblo chileno, estoy dando un ejemplo porque está cerca, ¿no? O sea, el peruano es igualito, el persa es igualito y el africano también es igualito. Muchas sociedades consideran que nadie tiene derecho de meterse conmigo, con mis asuntos. Cada país es soberano para dirigir sus asuntos internos y es más, a propósito, a sabiendas, niegan todo lo demás. O sea, se concentran solamente en su gente, en su pueblo, y como acá dice, en sus costumbres y tradiciones. Y piensan y insisten en que yo no he de copiar nada de nadie. ¿Ok? O sea, lo que vale para el pueblo chileno, peruano, persa o africano, deben hacer del pueblo chileno, peruano, persa o africano. ¿Cierto? Esto es obviamente algo que no es de acuerdo a las enseñanzas de la fe, ¿no? Pero bueno, ese es uno. Para los objetivistas, racionalistas, en cambio, el desarrollo implica una definición universal y objetiva que puede aplicarse por igual a todas las sociedades. Esa es la otra cara, ¿no? O sea, la otra cara, que piensan que lo mismo se puede aplicar a todos, que parece que tampoco es así, ¿no? Pero bueno, ese es nada más, nos estamos poniendo un poquito para poder entender el discurso de Abdul Baha. La cuarta capa está orientado a una cuestión que no fue debatida seriamente en el Irán del siglo XIX ni en ninguna otra parte del mundo. El análisis de Abdul Baha es aquí pionero y su relevancia es cada vez más visible para la humanidad a fines del siglo XX. Bueno, estamos ya al inicio del siglo XXI realmente. No tanto al inicio, ya estamos la quinta parte, ¿no? del siglo XXI. Eso es lo que ya habíamos mencionado antes, ¿no? ¿Qué entendemos por nacionalismo y por internacionalismo? ¿Qué podemos cambiar o qué debemos cambiar para que las dos funcionen armoniosamente? Dice acá, la cuestión aquí es la relación del desarrollo con el nacionalismo y el internacionalismo. Y aquí hay una pregunta. ¿El verdadero desarrollo requiere el surgimiento de un contexto internacional justo y de orientación global? ¿O son las instituciones y políticas nacionalistas de exclusión, dominación y rivalidad nacionales adecuadas para el auténtico desarrollo de la humanidad? ¿No? Esa pregunta creo que se puede cada uno reflexionar un poco para darnos cuenta que efectivamente lo que está diciendo, ¿no? En 1875, la supremacía exclusiva del modelo nacionalista de desarrollo era la premisa de todos los debates sobre desarrollo. O sea, mi país, mi país, mi país y punto. Yo no veo a otros. Hasta el día de hoy, esto sigue siendo bastante igual. Ha cambiado un poquito, nos estamos dando cada vez cuenta más, nos estamos haciendo conscientes cada vez más de que no somos islas. El mundo no está hecho de islas. El mundo es una sola entidad viva y que, bueno, lo constituyen varias partes. ¿Vale? Es como el cuerpo humano, que Baha'u'lláh mismo tan magníficamente nos explica, ¿no? Que el bienestar de todo el cuerpo exige, demanda, necesita que todas las partes estén bien. Si el ojo no está funcionando bien, todo sufre, ¿cierto?
aquí ahora es importante, ¿no? Sin embargo, Abdul Baha rechaza esa premisa, o sea, el nacionalismo. Acá yo voy a volver a mencionar la supremacía exclusiva del modelo nacionalista de desarrollo. Abdul Baha lo rechaza y aborda, entre otras, las cuestiones de la paz mundial y la cooperación internacional como imperativos para el avance y desarrollo de toda la humanidad en el futuro previsible. Entonces, aquí Abdul Baha, amigos, esto es en 1875, o sea, hace 147 años, si no me equivoco, ¿ok? Hace prácticamente 150 años atrás, Abdul Baha ya mencionaba cuestiones que hasta el día de hoy los pueblos de la tierra no logran entender. Si nosotros queremos paz mundial y una cooperación internacional, yo no puedo ser absolutamente nacionalista. Es como si me ayudan ahí, por favor, la cita tan conocida de Baha'u'llah, de la bendita belleza, que dice que no debemos glorificarnos porque amamos a nuestra patria, sino debemos glorificarnos porque amamos a toda la humanidad. ¿Alguien podría decirlo, por favor, Víctor? No me la sé de memoria, Ramín. Yo quiero buscar la herramienta. Pero más o menos, a ver, de repente... Más o menos, sí. Bueno, entonces, ese es el mandato de Baha'u'llah mismo, ¿cierto? Que dice que la humanidad debe poner atrás su amor a la patria. Es importante, nadie dice que no hay que amar a la patria. Yo soy persa y a pesar de todo lo que pasó, yo sigo amando a mi país, o sea, porque así hemos sido criados y amamos a donde nos ha tocado nacer, está bien. Pero sobre esto ahora está el mundo. Más que ser persas, peruanos o chilenos, somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y esto es, miren, Abdul Baha, esa ley, esa palabra, no sé cómo se llama, ese verbo divina que salió de la boca de Baha'u'llah, lo pone en un contexto político-social, ¿ok? Y en este libro nos presenta esa necesidad de que si queremos paz mundial, si queremos esa cooperación internacional, si queremos estar en paz y vivir pacíficamente y estar y gozar de bienestar y seguridad, ya es la época del internacionalismo. Y es obvio, hoy en día, mucho más que hace 150 años, hoy en día entendemos que el mundo ya no es más que un pequeño pueblo. No sé si ustedes han viajado, hemos viajado, y nos damos cuenta, en cuestión de horas, estamos al otro lado del mundo. Agarramos un aparato así, y yo hablo con mi padre, con mis hermanos en Irán, o con mi tío en Australia, ¿no? Y nos vemos las caras, ¿no? O sea, es videoconferencia. Entonces, el mundo ha cambiado radicalmente. Y eso es lo que nos dice Abdul Baha, de que estos cambios implican un cambio también en principios, nuestras costumbres y nuestra forma de ver nuestras relaciones, ¿no? Esto me parece lo más importante. Bien, entonces eran las 4 capas de discurso. Ahora me gustaría hablar un poquito sobre los 4 tipos de opositores, que no son mis palabras, por si acaso. Abdul Baha mismo los menciona, o sea, son puntualmente lo que Abdul Baha mismo dice. Una explicación de los 4 tipos de oposición a la iniciativa de modernizar Persia. Tipos de opositores. Este es un texto sacado del mismo libro y palabra por palabra son de Abdul Baha, ¿cierto? Abdul Baha dice, los hay que dicen que estos son métodos novísimos e ismos extranjeros que apenas guardan relación con las necesidades
presentes y costumbres tradicionales de Persia. Otros dicen que estos modernos métodos son prácticas de los pueblos paganos, que son contrarias a los venerados cánones de la verdadera fe. Otros, esa es la tercera, o el tercer tipo, otros insisten en que tales reformas deberían proceder con gran ponderación, paso a paso, sin que sea admisible apresuramiento alguno. Otros mantienen que solo deberían adoptarse, esa es la última, el último tipo de opositor. Otros mantienen que solo deberían adoptarse las medidas que conciba el propio pueblo persa. Y Abdul-Baha, haciendo un pequeño resumen de todo, dice, todas las facciones, en resumen, siguen su propia ilusión particular. Muy interesante, ¿no? Entonces, Abdul-Baha mismo menciona 4 tipos de opositores a esa modernización deseada o planeada de Persia, del pueblo persa. Los menciona uno por uno y los tilda o los llama facciones y que todos siguen su propia ilusión particular. Ahora lo que yo he hecho es sencillamente en lo que está subrayada son palabras textuales del amado maestro y de ahí una pequeña explicación, de alguna forma, si me permiten, ¿no? Los hay que dicen, eso es lo que dice Abdul-Baha, ¿no? Los hay que dicen que estos son métodos novísimos e ismos extranjeros que apenas guardan relación con las necesidades presentes y costumbres tradicionales de Persia. Aquí 12:25, esas son las páginas, digamos, del libro, donde Abdul-Baha rechaza la tesis de que la modernidad se opone al espíritu y las condiciones de la sociedad iraní y que los iraníes solo deben seguir sus tradiciones. ¿Okay? O sea, Bahá'u'lláh dice que no, así no es. Abdul-Baha sostiene que existen algunas condiciones previas universales de modernidad y racionalización cultural que son indispensables para cualquier proceso de avance en la etapa actual de desarrollo sociohistórico del mundo. Bien, después no vamos a entrar en detalles. Para eso yo los invito a que podamos leer el libro, si fuera posible, con un grupo de amigos. Yo más tarde puedo facilitarles unas preguntas que se usa en Wilmette, Instituto de Wilmette, únicamente para que nos ayude a centrarnos, ¿no? Cuando uno tiene que contestar preguntas, su comprensión es mejor, digamos, ¿no? Porque ya leemos un párrafo o párrafos buscando cierta información y eso nos ayuda con la comprensión, ¿cierto? El segundo tipo de opositor, Abdul-Baha dice, otros dicen que estos modernos métodos son prácticas de los pueblos paganos que son contrarias a los venerados cánones de la verdadera fe. Eso se encuentra entre el párrafo 25 y párrafo 107 aproximadamente. Abdul-Baha rechaza la afirmación conservadora de los ulama tradicionalistas que equiparaban la modernidad con el ateísmo, la herejía y el rechazo al Islam. Hasta el día de hoy, amigos, hay pueblos donde consideran que, por ejemplo, si usas la electricidad, es contraria a la voluntad divina, ¿cierto? Hay pueblos que viven aún en la época, pues, de hace cientos de años, ¿cierto? Con sus caballos, carruajes, todo eso. ¿Por qué? Porque rechazan todo tipo de modernismo, porque dicen que todo eso es contrario a la fe en Dios. Obviamente está erróneo, es erróneo, ¿no? Abdul-Baha sostiene que el verdadero Islam es de hecho compatible con la modernidad y que el espíritu del Islam requiere adaptabilidad histórica e innovación cultural. Este capítulo es la parte más larga del texto debido al significado teórico y político de la pregunta.
Después de rechazar el rechazo clerical de la modernidad, o sea, la iglesia muchas veces ha sido causa o ha rechazado la modernidad, Abdu'l-Bahá critica la fascinación de los intelectuales seculares por Occidente y ataca el militarismo occidental, el materialismo y el descuido de los valores espirituales. Entonces es interesante. Por un lado, Abdu'l-Bahá dice que no, la modernidad no significa herejía. ¿Ok? La modernidad no es dejar de ser espiritual. Modernidad no significa olvidar a Dios. No. Pero por otro lado, también rechaza esa fascinación de algunas intelectuales, digamos, que quieren copiar absolutamente todo de por ejemplo, de Estados Unidos o de Inglaterra o de Europa, ¿no? Eso tampoco va a funcionar así. Y obviamente critica el militarismo occidental, el materialismo, que lamentablemente hoy se ha extendido por todas partes del mundo, y la Casa de Justicia ahora nos pide a los bahá'ís, a nosotros, los bahá'ís, que tengamos cuidado con el materialismo, porque muchas veces el materialismo, el consumismo, ese amor por, no sé, por las cosas materiales, poco a poco va encontrando, especialmente en los jóvenes bahá'ís, un lugar inconscientemente. Lo ven tan a diario y estamos rodeados de todo eso de tal forma que la Casa de Justicia ha visto necesario advertirnos. Tengamos cuidado, ¿no? En los libros Ruhi, si no me equivoco, en el libro 10, que es sobre la familia, habla específicamente sobre esto, ¿no? De que ese materialismo a veces encuentra inconscientemente forma parte ya de nuestro pensamiento, ¿cierto? Hay que tener cuidado. Y obviamente critica que el Occidente ha descuidado los valores espirituales que son el sostén del bienestar humano. Abdu'l-Bahá también critica la filosofía del concepto de modernidad de la ilustración. Eso es un poquito amplio, ¿no? Ese punto, en el mismo libro, Abdu'l-Bahá hace referencia a un autor, a un filósofo famosísimo por la época, y que hasta el día de hoy, esas teorías de él han o siguen marcando las teorías políticas de desarrollo en el mundo, ¿cierto? Abdu'l-Bahá lo critica y para eso realmente hay que estudiar un poquito sobre sus obras. Yo ahí he encontrado algunos textos, pero hoy no vamos a entrar ahí, ¿cierto? De este filósofo que ha dado origen a muchos conceptos modernos, digamos, ¿no? Ups, perdón, ¿qué pasó? Aquí estamos. El tercer tipo de opositor dice: otros insisten en que tales reformas deberían proceder con gran ponderación, paso a paso, sin que sea admisible apresuramiento alguno. Esos son los párrafos 107 y 112, donde Abdu'l-Bahá rechaza el enfoque incremental de la racionalización mientras afirma el principio del gradualismo cultural y la sabiduría. Como todo en la fe, los excesos son rechazados, ¿cierto? Baha'u'lláh mismo dice que hay que buscar el punto medio, ¿cierto? Para todo, ¿no? Entonces, si bien Abdu'l-Bahá rechaza de que esa idea de que hay que hacer las cosas muy lentamente, o sea, es una forma de decir que nunca van a hacerse, ¿cierto? ¿Cierto? Eso lo rechaza, no es así, pero también afirma que todo para que sea efectivo tiene que ser de acuerdo a la sabiduría y a un gradualismo cultural. O sea, no podemos de un día para otro cambiar una costumbre cultural, ¿cierto? Pero sí podemos cambiarlo poco a poco, ¿cierto? Usando la sabiduría. Y el cuarto tipo de oposición, obviamente, es los que mantienen que solo deberían adoptarse las medidas que conciba el propio pueblo persa, que el pueblo persa o el chileno o el peruano no necesita de otros. Somos autosuficientes. El último capítulo responde a la cuarta objeción, que es otra variante de la primera. Recordemos que en la primera decía que esos métodos extranjeros
apenas guardan relación con las necesidades presentes y costumbres tradicionalistas de Persia. Es otra forma, ¿no? O sea, la 1 y la 4 son casi lo mismo. Bueno, amigos, esto es lo más importante para mí, es eso, que Abdu'l-Bahá a todas llama que son gente que siguen su propia ilusión particular. Ninguno de estos es lo que parece. Voy a parar acá, si me permiten, y ahora vamos a ver qué voy a compartir con ustedes aquí. Ahora sí voy a contarles, no sé si hay algún comentario, ¿alguien quisiera comentar algo? No, no lo sé, abrimos ¿Los micrófonos? los micrófonos, amigos. A mí me gustaría comentar uno sobre, si puedes colocar en la tercera hoja de tipo de opositor. A ver, ahorita lo hago un ratito, por favor, déjenme compartir mi pantalla entonces, y acá, me está hablando de esto, ¿cierto? La tercera, Este, ahí, no, la 8, esa es la siguiente. la Ahí. cuarta. No, los tipos de opositor, la tercera. Esa es la tercera. No, tipo de opositor, la que sigue, la segunda entonces. La segunda, esta. Ya, cuando dice las tres últimas hojas de abajo, Abdu'l-Bahá critica la fascinación de los intelectuales seculares por Occidente y ataca el Militarismo. occidental, el materialismo descuidado, los valores espirituales. Ahí llego hasta los valores espirituales. Sí, dígame. ¿Por qué? Yo me hice esa pregunta la otra vez, y que a lo mejor tú me la puedes contestar. ¿Por qué Abdu'l-Bahá ataca, o sea, dice, critica al Occidente? Sí, lo critica por todo, pero en el Occidente están la mayoría de los templos occidentales de la fe Bahá'í. En la mayoría está, digamos, el Occidente ha surgido con una tremenda fuerza la fe Bahá'í. La gran mayoría de los Bahá'í del mundo, me atrevería a decir que son occidentales. Por lo menos están todos los templos ahí. Están todos, digamos, gracias el Abdu'l-Bahá, cuando anduvo por acá, por el occidente, designó a una ciudad como convenio. A Nueva York, como la ciudad de la alianza, así es. De la alianza, ¿no es cierto? Lo que no hay no sé si en Persia habrá una ciudad de la alianza. No lo sé. No. Si me permite abordar esa pregunta, es una pregunta poco, hay que tener mucho cuidado. Por un lado, Abdu'l-Bahá no está criticando a todo lo que representa el Occidente. Aquí en esta obra está, recordemos que en 1875 obviamente Europa es el primer mundo, si hablamos en términos actuales, ¿cierto? El primer mundo era Europa, ¿no? Uno iba a Londres, a París, qué sé yo, a otras ciudades europeas, y wow, qué tal opulencia, ¿no? O sea, había, la gente desarrollo económico. Desarrollo, la gente vivía en aparente paz, con mucha como riqueza material, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces se había convertido Europa en, de alguna forma, era la envidia del mundo, si me permite usar palabras así, ¿no? Mi castellano falla, así que me disculpan, ¿no? Entonces, Abdu'l-Bahá no está en contra del Occidente como un todo.
En las primeros párrafos de ese libro, ahorita no sé si lo pueda encontrar, pero en los primeros párrafos de este libro, Abdul Baha critica la civilización, la civilización europea. ¿Por qué? Porque solamente es una civilización en nombre. O sea, él dice que en espíritu no hay una civilización. En espíritu, la civilización europea es carente de todo valor humano. No sé si me voy a entender. O sea, materialmente sí están muy bien, materialmente, pero espiritualmente están totalmente a la deriva. Han dado la espalda a Dios, ¿cierto? Hasta el día de hoy, Europa y Estados Unidos, por la boca sí mencionan a Dios, Dios, ¿no? En sus billetes norteamericanos, por ejemplo, dice, en la parte de atrás dice, en Dios confiamos, ¿no? In God we trust. Pero Dios ya no existe entre ellos. No sé si me dejo entender. O sea, es una civilización meramente material. ¿Cierto? Meramente material. Y sabemos como bahá'ís que la civilización humana está destinada a ser una civilización en continuo progreso, tanto materialmente como, sobre todo, espiritualmente. Y si no abordamos las dos cosas juntas, la cosa no va bien. No sé si me voy a entender. Eso es lo que critica Abdul Baha del Occidente. No está criticando a los occidentales por ser occidentales. No. Critica que la civilización occidental carece de lo más preciado, que es el espíritu humano. De la misma manera que critica no es que esté con todos los países musulmanes, sino que también los países musulmanes tuvieron el privilegio de conocer la última revelación de Dios, pero no lo aceptaron, lo mataron, lo exiliaron. Y la gran mayoría de los amigos bahá'í de ese sector han sido exiliados, han sido perseguidos. Entonces, también uno ve no quiere entrar a contradecir, no lo tome por ahí, sino que uno lo que percibe en el mundo musulmán hoy día no es lo mejor. No es lo mejor por lo que lo percibe de la misma manera que tiene de aquí lo que está planteando, lo que usted dice muy bien sobre lo occidental, no es lo mejor. Pero no es que todo ser humano, sea de donde sea, tenemos esa parte positiva y esa parte negativa. Así es. Así que... muy cierto. Entonces uno dice, bueno, si los musulmanes son creación de Dios, los iraníes, todos los mexicanos, los chilenos, los peruanos, somos todos origen de una sola esencia. Entonces, es difícil llegar, digamos, a estas cosas, de entenderlas, de aceptarlas, así, tal cual como usted lo explicó de este libro que está analizando. Es tan difícil, digamos, de cambiar una costumbre de un país con una ley. No se puede cambiar una costumbre con una ley o por un decreto. Tiene que ser espiritualmente, y ese espiritualmente tiene que ser los hombres de cualquier latitud geográfica donde él se encuentre. Así es. Así es. Sí, recordemos que, bueno, yo, si me permite, Víctor y Emma, si me permite, voy a salirme un poquito del tema, pero sin duda ustedes han escuchado, todos han escuchado un comentario que hace Shoaib Effendi, el amado guardián, sobre que si hubiera existido un sitio más oscuro que Irán, Baha'u'llah hubiera aparecido ahí. ¿Han escuchado esto? ¿Han escuchado ese comentario? Sí, de todas maneras. Sí, perfecto. Ustedes saben, no lo tomen a mala, pero ustedes saben que este comentario está sacado de contexto un poco. No sé si me entienden.
el verdadero, o sea, toda la historia, en ocasiones uno tiene una historia, algo que ocurrió y tienen 2 páginas y es un contexto, o sea, todo ocurre dentro de un contexto. Pero en esas 2 páginas hay un párrafo, yo saco ese párrafo y como que cambia un poquito la idea. No sé si me vas a entender, ¿cierto? Y si me permiten, voy a contarles esa historia completa, ¿ok? De este comentario del amado guardián. Adelante. El amado guardián está en su oficina con su esposa. Ustedes saben, mano de la causa, Amatul Baha, que también era su secretario personal de Shoghi Effendi. Y están hablando, estamos en la época justo antes, ¿qué antes? En la Segunda Guerra Mundial. En esos años, ¿no?, de Segunda Guerra Mundial. Y Shoghi Effendi hace una referencia a su esposa, dice que Estados Unidos es el país más corrupto del mundo. En la época de Segunda Guerra Mundial, y Amatul Baha voltea al guardián, a su esposo, y dice, no puede ser, o sea, ¿cómo va a ser Estados Unidos el más corrupto si Hitler está ¿cómo se llama? En Alemania, ¿cómo se llama el italiano? Mussolini. Mussolini en Italia y Stalin en Rusia. ¿Cómo puede ser que a pesar de toda esa gente ahí, Estados Unidos es el más corrupto? Y Shoghi Effendi interrumpe lo que estaba haciendo, estaba con un lapicero, estaba haciendo algunos apuntes, o sea, interrumpe eso, se dirige hacia ella y dice, acéptalo, Estados Unidos es el país más corrupto del mundo. Si no hubiera sido el más corrupto del mundo, Abdul Baha no le hubiera dado la misión de conquistar espiritualmente la tierra. En la misma forma que si hubiera habido un lugar más oscuro que Irán, Baha'u'llah hubiera aparecido allá y no en Irán. No sé si me entender, amigos. Entonces, muchas veces lo que vemos no logramos atravesar los velos, ¿no? Shoghi Effendi como guardián que gozaba de esa guía infalible de Dios, podía ver que Estados Unidos era el país más corrupto y que justamente por eso Abdul Baha fue a Estados Unidos y les encargó la conquista espiritual del mundo, ¿no? Y Irán, país muy oscuro, vino Baha'u'llah y les dio esa, no sé, puso la semilla allá, ¿ok? Y nació la fe de Dios ahí, ¿no? Entonces, ese es un misterio realmente, ¿no? Pero, y hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, nosotros, Shoghi Effendi eso lo amplía, sin duda lo pueden leer en la obra que se titula, si no me equivoco, la dispensación de Baha'u'llah, creo que es, algo así, que son 7 mensajes del amado guardián, que se han juntado en una obra, y es es muy interesante leer esto. Bueno, en fin, eso nada más yo quería mencionar. Entonces, aquí Abdul Baha, como digo, no está criticando al Occidente por ser Occidente, está criticando un aspecto de ellos en el sentido de su civilización no toma en consideración la parte más importante del hombre, que es lo espiritual. A eso se va. Si me permiten, continuamos, ¿está bien? Disculpen a mí me gusta hablar y si me dan, ¿cómo se dice? Si me dan... Damos el permiso. Habla nomás, querido Ramín. Has encontrado la sala específica. Si me dan, ¿cómo se llama? Soga o hilo, Ya. yo me voy muy lejos. Adelante. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a, la vez pasada que hablábamos sobre este libro, una persona que ahorita no me acuerdo su nombre, la verdad, mencionó o hizo la consulta de por qué Abdul Baha había contado esa historia. ¿Sí? Esa historia de los 2
de los días, el día de la venganza y el día de la misericordia, algo así, ¿no? Entonces, aquí mismo, en el párrafo 80 de este libro, ustedes lo pueden ver, voy a agrandarlo un poquito más, no sé, tal vez sea un poquito, me dicen, ahí está mejor, ¿lo pueden ver? Se lee perfecto. Sí, perfecto. Ah, ya, perfecto. Entonces, Abdul Baha en los párrafos anteriores está hablando sobre lo que es la verdadera fe de Dios y reclama a los musulmanes por qué no han enseñado la fe del Islam por el mundo. ¿Por qué se quedaron y no hicieron nada para esparcir su mensaje? Y aquí Abdul Baha continúa. Dice, ante las irrefutables pruebas antedichas, ha quedado plenamente demostrado que la fe de Dios debe propagarse mediante perfecciones humanas, mediante cualidades que sean excelentes y agradables y una conducta espiritual. Recordemos, amigos, que hay un hadiz musulmán, hay dos hadices musulmanes. Uno dice que que Muhammad dice que yo soy profeta por la espada. Y el otro hadiz dice más o menos algo así como que se me ha ordenado amenazar a la gente hasta que diga solo existe Dios, ¿cierto? Y Abdul Baha dice que esos hadiz no tienen esa intención, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el mismo Corán, el libro sagrado, Dios manda a Muhammad a hablar con los idólatras con una lengua amable. Eso es textualmente en el Corán. Y nosotros sabemos que en el Kitab-e-Iqan, el libro de la certeza, Baha'u'llah dice que el libro sagrado de un profeta es su mayor prueba y le quita peso a los hadís. Dice que solamente el libro sagrado es, o sea, lo que ha salido, o sea, su verbo es la prueba suprema para todas las razas del hombre. Por toda la humanidad, para toda la humanidad, perdón. Acá dice, si un alma por propio impulso se acercase a Dios, será aceptado en el umbral de unidad, pues tal sujeto está libre de consideraciones personales, avaricia o intereses egoístas y ha recalado dentro de la protección acogedora de su Señor. Entonces, aquí está diciendo Abdul Baha que cuando uno acepta la fe, tiene que ser libre. O sea, yo acepto la fe porque yo quiero aceptar la fe, no porque con la espada me están obligando, ¿no? Se le conocerá entre los hombres como a quien es honrado y veraz, templado y escrupuloso, magnánimo y leal, insobornable y temeroso de Dios. De esta forma, el propósito primario al revelar la ley divina, que es procurarse la felicidad en la vida futura, y la civilización y el refinamiento del carácter en esta se verá cumplido. Aquí también es muy importante, Abdul Baha nos dice cuál es el propósito primario de la ley divina. Dice dos cosas. Uno, para que obtengamos la felicidad en la vida futura, o sea, en la vida eterna. Y dos, que en esa tierra, en esa vida, en ese mundo tangible, podamos tener civilización y refinamiento del carácter. ¿Cierto? Muy interesante. En cuanto a la espada, ese hadiz que dice que yo soy profeta por la espada, solo producirá un hombre creyente en lo externo, pero traidor y apóstata en lo interno. ¿Ok? O sea, por la boca va a decir, sí creo por miedo. Si me ponen una espada y dices, ¿vas a aceptar? Ah, claro que sí voy a aceptar, o sea, porque si no me matan, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Abdul Baha. Y ahora, para culminar su tratado sobre cómo debe ser un verdadero creyente, cómo debe ser un verdadero sacerdote y cómo se debe enseñar la fe de Dios, nos lleva en la 81 a más una historia, que si me permiten les voy a contar esa historia. No soy un contador de historias,
Ojalá acá tuviera unos muñequitos para hacerlo más visible, pero bueno, haremos lo que podamos, ¿no? Abdul Baha dice, relataremos en este punto una historia que ha de servir de ilustración para todos. Las crónicas árabes refieren que en una época anterior al advenimiento de Muhammad, Numan era un rey, hijo de Moser el-Lakhmi, un rey árabe de los días de la ignorancia. Recuerden que los días de la ignorancia en la fe musulmana se entienden como los días anteriores al advenimiento de Muhammad. La gente era ignorante y por eso lo llaman días de la ignorancia. Y después de Muhammad inicia los días del conocimiento, o sea, ya los días del Islam, digamos, ¿no? Dice así, ¿no? Dice, cuya sede de gobierno se situaba en Jerez. Había frecuentado tantas veces a la copa de vino, o sea, una noche se había emborrachado a tal punto que su conciencia estaba ofuscada y su razón le había abandonado. Sumido en esta condición de insensibilidad y embriaguez, impartió órdenes de que sus compañeros del alma, sus amigos muy, muy cercanos, sus íntimos y muy amados amigos, Khalid y Amr, no voy a leer el nombre de sus padres para no complicarlo más, Khalid y Amr eran sus patas, sus amigos íntimos del rey. Pero una noche estaba tan embriagado que imparte para que los maten. Y los matan, obviamente. Cuando despertó de su melopea, preguntó por los amigos y recibió las desdichadas noticias. Le dijeron, rey, usted nos mandó matarlos anoche. Su corazón cayó enfermo y debido al intenso amor y nostalgia que les profesaba, construyó 2 monumentos espléndidos sobre sus tumbas, a las que denominó ensangrentadas. Entonces, encima de cada una de las tumbas hizo un monumento y los llamó ensangrentadas. Desde ahí, yo voy a hacerlo ya por mi parte un poquito más rápido. Acto seguido dice, ya, y en recuerdo de esos 2 compañeros, para cada año había separado dos días. Uno era el día del mal y el otro era el día de la gracia. Y cada año, con motivo de esos 2 días, salía de su palacio con pompa y majestad, ¿cierto? Y iba y tomaba asiento entre esas 2 monumentos, las ensangrantadas. Y en el día del mal, si su ojo veía a alguna persona, no importaba quién sea, aunque fuera su hijo, aunque fuera su propio hijo, lo mandaba a matar, porque era el día del mal. ¿Cierto? Y obviamente, contrariamente, si en el día de la gracia, él también salía de su palacio con pompa y majestad, se sentaba y su ojo, si veía a alguien, a quien sea, ¿cómo se llama? Era colmado de regalos. Esto era así y por muchos años ocurría exactamente lo mismo. Se cuenta que cierto día montó en su caballo de nombre Mahmud. El caballo tenía de nombre Mahmud. Y sale de casa con un séquito, obviamente. De repente dice, divisó en la lejanía un onagro y empezó pues a galopar, ¿no? Para darle caza. Y iba tan rápido que le pierden el paso su séquito. Y él mismo, después de un tiempo, cuando se pone la noche, se pone el sol y se hace noche, se da cuenta que estaba perdido, no sabía dónde estaba y su séquito no estaba cerca tampoco. Entonces, en medio del desierto, cuando ya está perdido, avista una tienda. Entonces va hacia esa tienda, alcanza la entrada y pregunta, ¿recibiréis a un huésped? El dueño, de nombre Hansala, responde que sí y se apresta a ayudar a que Numan desmontase de su caballo.
Luego se vuelve hacia su esposa y le dice, hay claras señales de grandeza en el porte de este personaje. Esmérate por mostrarte hospitalaria y dispone un festín. Su mujer le contesta que tenemos una oveja, sacrifícala y con eso voy a hacer un festín, una comida. Hansala primero ordena la oveja y da esa leche a Numan. Él no sabía que era el rey, obviamente, ¿no? A Numan, a su huésped. Y después lo sacrifica al animal y se lo da a su esposa para que haga pues un manjar. Y entre la amistad y la obsequiosidad, dice, pasó la noche Numan el rey en paz y tranquilidad. Al alba, cuando sale el sol, Numan se dispone a partir y le dice a Hansala, me habéis dispensado la mayor generosidad con vuestra acogida y agasajos. Soy Numan, hijo de Monder, aguardaré ansioso vuestra llegada a mi corte. Entonces, y se va. Pasan los tiempos, no se sabe, varios años, parece. Pasa el tiempo y el hambre sobrevino en la tierra de Rai, donde estaba Hansala, donde vivía Hansala. Hansala padeció gran penuria, razón por la que buscó el auxilio del rey. Por una extraña coincidencia llegó en el día del mal. Entonces, Hansala va hacia el palacio del rey. Él no sabía del día del mal y del día de la gracia. Y ocurre que llega justo en el día del mal. Numan sintió una honda turbación de espíritu. Comenzó a recriminar a su amigo y le dice, ¿por qué habéis acudido a nuestro amigo en ese día de entre todos los días? Pues este es el día del mal, esto es el día de la ira y el día de la aflicción. Si en ese día mis ojos reparasen en Jabús, mi único hijo, ni tan siquiera él escaparía con vida. Ahora pues, pedidme cualquier favor que os plazca antes de que os mate. Y ahí va a matarlo. Hansala dice, nada sabía yo del día del mal. Disculpen. En cuanto a los regalos de esta vida, estos tienen su destino en los vivientes, y puesto que en esta hora debe apurar la muerte, ¿de qué podrían abastecerme todos los almacenes del mundo? Numan contestó, la cosa ya no tiene remedio. Hansala le dice, prorrogadme pues la vida para que pueda volver donde mi mujer y hacer testamento. El año que viene volveré a vos en el día del mal. Entonces Hansala no le pide nada al rey, porque dice que ya si voy a morir, de nada me sirven todas las cosas del mundo. Pero dame un año más para yo poder ir donde mi mujer hacer testamento, dejar mis asuntos en orden y vuelvo el año que viene. Numan le pide un garante. Así que Hansala, en caso que Hansala no cumpliera con su palabra, ese garante sería muerto en su lugar. Entonces, Hansala dice que mira a su alrededor y se repara pues en uno de los miembros del séquito del rey, un tal Shorek, y dice al que le recitó estos dos versos, oh mi compañero, oh hijo de Amr, ¿hay alguna escapatoria de la muerte? Oh hermano de todo afligido, oh hermano del que carece de hermanos, oh hermano de Numan, en ti tiene el sheikh una prenda. ¿Dónde está Shaiban el noble? Que el todo misericordioso le favorezca. Pero Sharik dice, solo acertó a responder, hermano mío, el hombre no puede jugarse la vida. O sea, no aceptó que él sea el garante. Ante esto, la víctima no supo a dónde volverse. Fue entonces cuando un hombre llamado Qarat se levantó ofreciéndose en garantía y aceptando que de no presentarse aquel en el día de la ira, el rey podría deshacerse de su propia persona como se le antojase. Entonces el rey Numan despide a Hansala con 500 camellos, le obsequia 500 camellos y dice vete. Pasa un año, vuelve a ver el día del mal otra vez y otra vez el rey sale con pompa de su palacio, va y se siente ahí y obviamente
trae consigo mismo a Agarat, ese garante que en caso de que Hansala no se presentase, iba a matarlo a él. Ahora, el rey le quería perdonar la vida a Hansala por lo bueno que había sido con él. Entonces dice, ya pues, ¿no? Maten a Agarat. Y la gente de la corte dice, pero rey, aún no se pone el sol. No vaya a ser que más tarde llegue Hansala, vamos a esperar. Entonces el rey dice, bueno, está bien, no quiere hacerlo, pero bueno, lo hace, acepta. Abdul-Baha sigue, conforme el sol comenzó a ocultarse, despojaron a Agarat de sus vestiduras, dispuestos ya a sajar su cabeza, ya iban a matarlo. En aquel momento pudo divisarse un jinete que galopaba con toda presteza en la lejanía. Numan preguntó al verdugo, ¿por qué os demoráis? Los ministros contestaron, quizás sea Hansala el que se aproxima. Y efectivamente, llega y efectivamente era Hansala. Había sido fiel a su promesa de hace un año. Había regresado a honrar su palabra. Numan, el rey, sintiéndose sumamente contraído, le espetó. ¡Cuán loco! Una vez lograsteis escapar a las garras de la muerte. ¿Debíais tentarla una segunda vez? Y Hansala le responde, dulce es a mi paladar y agradable a mi lengua el veneno de la muerte, pensando que con ello redimo mi promesa. Amigos, muy importante, ¿no? Ese hombre, Hansala, dice que quería honrar su palabra, su promesa, no podía faltar a su promesa, aun si esto significaba la muerte. Numan le dice, ¿qué razón podías albergar para esa honradez, esa obligación y esta consideración por vuestro juramento? Hansala le responde, es mi fe en el único Dios y en los libros que han venido del cielo. El rey le dice, ¿qué fe profesáis? Y Hansala manifiesta, fueron los santos alientos de Jesús los que me devolvieron a la vida. Sigo el camino recto de Cristo, el Espíritu de Dios. Numan añadió, permitidme inhalar las fragancias del Espíritu. Le pide mayor información, quiere que le enseñe algo más del mensaje de Jesucristo. Y así Abdul-Baha dice, bueno, esa es una crónica conocida, una historia conocida, ¿no? Y así fue como Hansala despegó la blanca mano de la guía del pecho del amor de Dios e iluminó la visión e intuición de los observadores con la luz del Evangelio. Después de haber recitado con acentos melodiosos algunos de los versículos divinos del Evangelio, Numan y todos sus ministros repudiaron los ídolos y la idolatría y fueron confirmados en la fe de Dios, diciendo, ay, 1000 veces ay, por cuanto hasta ahora permanecíamos totalmente ajenos a esta infinita misericordia de la que estábamos pelados y nos hallábamos desprovistos de esta lluvia que emana de las nubes de la gracia de Dios. El rey destruyó en el acto los dos monumentos conocidos como las ensangrantadas y se arrepintió de su tiranía y estableció la justicia en la tierra, en su reino, obviamente, ¿no? Entonces, observen, esa hermosa historia nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo? Abdul-Baha mismo dice, ¿qué significa esto? En el párrafo 92, Abdul-Baha dice, observad cómo una sola persona, Hansala, aparentemente desconocida y carente de rango. Hay que recordar que Hansala era un hombre muy simple, vivía en el desierto con su mujer, sus hijos a lo mejor, en una tienda. Habitante del desierto por más señas, gracias a que exhibió las cualidades de los puros de corazón, fue capaz de liberar a este orgulloso soberano y a sus acompañantes de la negra noche del descreimiento, guiándolos hacia la mañana de la salvación.
cómo pudo salvarlos de la perdición de la idolatría y atraerlos a las playas de la unidad de Dios, y cómo pudo poner término a las prácticas que plagaban a toda una sociedad, reduciendo a sus gentes a la barbarie. Debe pensarse hondamente sobre ello y comprender su significado de esa historia, ¿no? Entonces, amigos, esa historia, como hemos podido leer, es como Abdul-Baha, el amado maestro, termina, hace un resumen de lo que ya ha hablado y lo termina esa parte. Recordemos lo que acá dice, que la fe de Dios debe propagarse, mediante perfecciones humanas, mediante cualidades que sean excelentes y agradables y una conducta espiritual. Lo que leemos todos en el libro 1 de Ruhi. Baha'u'llah mismo dice que el mejoramiento del mundo depende de buenas obras, ¿cierto? Loables, ¿no? Obras loables. Entonces, amigos, eso es el porqué de esta historia, donde está dando a entender Abdul-Baha que una persona desconocida, una persona sin riqueza, sin poder, sin conocimiento, porque quiso honrar su palabra, su promesa, a pesar de que iba a ser muerto por cumplir esa promesa, pero no podía faltar a su promesa. Eso afectó de tal forma al rey Numan y su gente que todo un reino se convirtió al cristianismo, ¿no? Este es la historia, ¿no? que me mencionaron la vez pasada y no pude responder, pero dije que iba a encontrar la forma y que yo no lo he hecho. Mismo Abdul-Baha lo explica en el libro. Muy bien, amigos, ya son las, 20 para las 5. He hablado mucho, discúlpenme, pido disculpas de antemano. Y bueno, aún hay muchísimo más por hablar de este libro realmente, ¿no? Queridos amigos, un gran aplauso a nuestro querido Ramín. Ha sido excelente, muy bonito. Gracias. Como dijo nuestro amigo Ramín hoy, que pasó luego el rato. No nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Muy bien. Carlito. Amigo, me gustaría, tú hablabas de los distintos versículos, o los 80, venía ese número del libro que estás haciendo mención, de Secretos de la Civilización Divina. Lo ibas anotando por número, por párrafo, 1 hasta el 8, hasta el 92. Porque muchos amigos tenemos ese libro, pero no lo tenemos digamos, con los versículos, pongámosle el 28. Don Carlos, para ser sincero, yo mismo lo he ido enumerando para facilitar referencias futuras, ¿no? Pero el libro no está así, no está numerado los párrafos. Claro, yo lo he hecho manualmente. Excelente, digamos, porque así tú sabes en qué parte estás. Así es. Claro, entonces cuando uno no tiene el número, ¿dónde lo está leyendo? ¿O dónde lo está sacando? Entonces, eso es lo que estaba haciendo yo con el libro. Pero después cuando veías tú que tenías el número 80, el 92, dices, ¿dónde está el 80, el 92? Entonces, eso yo manualmente, tengo la costumbre a veces de mi esposa se queja de mí a veces porque mis libros están muy marcados, muy las páginas las doblo acá, las marco acá, ¿ya? Pero bueno, esa es mi forma de después poder ubicarme más fácilmente. Sí, y es bueno, yo creo que para todos, es como está en el Corán, en el Corán la sura, versículo, como está la Biblia, no está en el origen así, pero yo creo que también los libros Bahá'í, de una manera para encontrar más fácil el expositor de dónde lo está extrayendo. Y uno se va al libro y se va al capítulo. Es sumamente práctico. Y realmente sobre el tema que usted expuso es realmente entender todas las distintas etapas y cómo en cada época ocurre el mismo fenómeno.
En cada dispensación ocurre algo parecido. La oposición aférrea, donde son lo que todos conocemos, son algunos maestros son crucificados, otros son perseguidos, otros son fusilados, otros son malentendidos, y hay un grupo que se opone a todo lo que sea de Dios. Y uno lo compara hoy día, lo que estamos viviendo como sociedad, en distintas partes del globo, unas más atroces que otras, pero todos estamos viviendo como que una angustia, tanto espiritual, económica, nacional, como que todo tiende a reorganizarse. ¿Cómo lo visualizas tú en el libro que tú viste? ¿En qué etapa estaríamos como sociedad? Porque muy bien lo dijiste tú, una costumbre no se cambia de un año a otro. Una costumbre se cambia, por lo menos, un hábito en una sociedad son 20 años. Y para cambiar una mentalidad global, necesitamos mucho más que 20 años. No cabe duda de eso. Creo que sí, tiene usted toda la razón, pero la humanidad está caminando. Recordemos que nosotros los Bahá'ís, el mundo Bahá'í mismo, hace 26 años estamos abocados a una serie de planes con metas muy específicas y esos mismos planes ahora van a continuar unos 25 años más, ¿cierto? Bajo la guía de la Casa de Universidad de Justicia. Y creo que se está logrando, o sea, sin darnos cuenta, recordemos amigos que el plan mayor de Dios se cumple, más allá, está más allá de los Bahá'ís, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestra parte humildemente para de alguna forma ayudar, pero el plan mayor de Dios está en marcha y es indudable que se va a hacer, que se va a lograr. Ahora, ¿en qué etapa estamos? Es un poco difícil de mencionar esto, me parece, porque a la vez estamos llenos de contradicciones, el mundo está lleno de contradicciones, ¿no? A veces pensamos una cosa, ocurre otra cosa, ¿no? Entonces realmente no sabemos, pero según las guías de la Casa de Justicia, estamos avanzando a pasos agigantados. Tal vez no en mi comunidad, ¿no? Tal vez todos sentimos que en nuestras comunidades falta, ¿cierto? Pero a nivel mundial la fe está avanzando y no únicamente la fe. Yo no quiero mencionar la fe como que es algo separado de la sociedad o del mundo, ¿cierto? Pero el mundo, la humanidad, cada vez está avanzando más rápidamente hacia su encuentro con Baha'u'lláh, ¿cierto? Recordemos que todo tiene un espíritu y una forma. No sé si me voy a entender. Un espíritu y una forma. Estaba pensando yo hace poco, por ejemplo, un niño nace y por inercia o por instinto mama, ¿cierto? Y ustedes no sé si se han dado cuenta, un niño nace con 3,5 kilos y al mes ya está en 6 kilos. O sea, por la leche materna duplica su peso en cuestión de días nada más, ¿no? Pero este niño no tiene conciencia de que está comiendo o está mamando leche para crecer. Lo hace como no sé, por instinto, lo hace por instinto nada más, ¿cierto? Entonces, lo que para mí, eso es algo mío, es una idea mía nada más, la revelación de Baha'u'lláh para el mundo ha sido esto. La vida humana, la vida física humana, nuestra vida, no sé, material, ¿no? Estamos usando todos ahora computadoras o celulares y ahora estamos hablando sentados, nos miramos las caras, ¿cierto? Y estamos sentados en diferentes partes del mundo. Yo aquí mismo veo gente de Chile, de Perú, de Ecuador, ¿cierto? De México también. De México también, ¿ok? Entonces, observen,
¿cuántos países? Y estamos aquí y como que estamos en nuestra sala, ¿cierto? Hablando, intercambiando opiniones, ¿no? Compartiendo ideas. Ahora, la humanidad, en mi opinión, ha tomado ese regalo divino que ha sido dado a la humanidad por Baha'u'lláh y en la forma material, su forma de cuerpo, lo ha usado. Por eso es que en cuestión de 150 años hemos ido de la carreta y del caballo a aviones, a viajes espaciales, en fin, ¿no? A internet y no sé, un montón de otras cosas. Pero nuestro espíritu humano todavía está carente. O sea, un ala, de repente ya, está bien. Pero el otro ala todavía falta. Y eso es lo que dice Abdul Baha, nos dice, Baha'u'lláh también dice, que eso es lo que hay que cambiar. Ese cambio de espíritu, ¿cierto? Ese cambio donde nuestro espíritu acepte a Baha'u'lláh. Es como la vida de un infante, ¿no? Un niño nace y por instinto come, ¿cierto? Y va creciendo. Y como va dice creciendo. Baha'u'lláh, Así es, ¿no? Pero su parte de humano, de intelectual, si quiere ser de utilidad para la humanidad, ya esa es otra cosa. Tiene que meterse en un colegio, después estudiar años, universidad, aprender a ser un buen ingeniero, ser una buena esposa o esposo, padre o madre, etcétera, etcétera, etcétera. Esas ya son cosas más complicadas y que exigen exigen la voluntaria sumisión, o sea, la voluntaria aceptación. Un buen estudiante es alguien que acepta su obligación y su deber de estudiar. No sé si me entender. Entonces, la humanidad ahora está así. Hasta que la humanidad no acepta a Baha'u'lláh como mensajero de Dios para esta época, no va a poder adquirir ese espíritu, ¿no? Entonces, como dice Baha'u'lláh en una oración, mira, dice en una parte, dice, la oscuridad ha caído sobre todos los países y las fuerzas del mal han vuelto a todas las naciones. Pero dice, sin embargo, por ella percibo los resplandores de tu sabiduría. O sea, todas esas dolores que estamos viviendo como saudá, detrás hay algo que es divino. Este es el plan mayor de Dios. Se está haciendo. No importa qué hagamos nosotros, querramos, no querramos, aceptemos o no. Ahí está, eso va a ocurrir, ¿no? Dice, sin embargo, percibo los resplandores de tu sabiduría y vislumbro la luz de tu providencia. De todos los dolores que estamos viviendo como soledad, como sociedad, humanidad, detrás hay un mensaje espiritual. Así es. Gracias. Eso está en una oración de Baha'u'lláh. Así es. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Bien, ¿alguien más? Ese libro es muy profundo, hay que leer, estamos estudiándolo y estamos cada martes y cada jueves, hacemos a veces 2 o 3 párrafos nada más. ¿Por qué? Porque hay que hablar, ¿no? Y es muy rica porque Abdul Baha está hablando de temas que usualmente no encontramos en los escritos del amado maestro, ¿no? Está específicamente aplicando las enseñanzas de Baha'u'lláh a lo que es la sociedad, en su ámbito político, judicial, ¿no? De la sociedad. Muy bien. Amigos, los micrófonos están abiertos. ¿Alguien más quiere preguntar, hacer algún comentario? Víctor. Sí, Pedrito. Pedro. Solo me gustaría preguntar el nombre del libro que está mencionando. Ok, aquí está. Secreto de la civilización divina. Ya. Aquí está. Sí. Perfecto. A la primera página, ahí está. Ya, muchas gracias. Ya.
Mm. Precioso. Sí. Estimado Ramírez, esta historia que tú sobre este libro estaba sucediendo la época, lo que estaba viviendo el tiempo cuando Bahá'u'lláh estaba, o Abdul Bahá estaba viviendo en ese ambiente, en ese tiempo, y se veían todos los dolores que tenía Persia, tanto en el gobierno, tanto en los musulmanes como en la sociedad y en la parte económica. Así Pero es. Abdul Bahá dio una respuesta, ¿no es cierto?, en él. Hoy día, Sí. nosotros aplicáramos eso a lo que estamos sucediendo hoy día como sociedad, como humanidad toda en su conjunto, Bueno. ¿tendríamos Ah, la respuesta acá también? y Sí. Bueno, muchas cosas de lo que Abdul Bahá habla ya están en funcionamiento. O sea, él habla de Congreso, de tribunales de justicia, tribunales superiores de justicia, todo eso ya está. Lo que falta es el espíritu. Abdul Bahá se queja de esto. Dice que una cosa es las normas, pero si las personas que la aplican no tienen esa honradez o esa civilización moral, de nada sirve, ¿no? Entonces, eso es lo que falta. O sea, la persona, no faltan leyes, no faltan instituciones, falta que nosotros, como en la Biblia mismo dice, me parece, ¿no? Que una sociedad, perdón, no puede haber una sociedad de oro con soldados de plomo. Primero hay que cambiar los soldados a oro para que la sociedad sea de oro, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece que estamos haciendo a través de nuestras actividades y planes, actividades básicas. Estamos construyendo nuevas comunidades donde la gente de mayor, no nos dé una importancia también a su vida, a su, ¿cómo se dice? Aspecto espiritual, ¿no? Y que no sea nada más una cosa material, ¿no? Que nosotros Claro. estudiamos y luchamos y trabajamos solamente por el bienestar material. Y eso no es incompleto. Eso no es lo que el hombre necesita, digamos, ¿no? Claro, era lo que hoy día en todas partes uno ve lo que está ocurriendo en el mundo, en la poca visión que tiene uno de mundo. Pero cada país está buscando su manera de ser lo más justa con sus compatriotas o con su país, donde tenga una infinidad de, digamos, de elementos que sean equitativos para todos, en su justa medida. Todas las cosas tienen que ser en su justa medida, de acuerdo a los méritos que haga cada ser humano, ¿no es cierto? Por eso, en vez de, él dice que el orden del mundo debe ser parecido a un gran ejército. Todos no pueden ser generales. Tiene que haber una estructura. Y esa estructura, para que nosotros la entendamos, él la compara como un gran ejército, donde debe de haber distintos niveles de mando, pero cada uno remunerado de acuerdo a bien remunerado de acuerdo a la función que le toca hacer. Y todos los países del mundo andan buscando esa ecuación, digamos, que sea equilibrado para todos. Y ahí comparto lo que tú dices, sí, todos están buscando, pero están dejando lo que es de Dios afuera. Y cuando tú dejas a Dios afuera en cualquier organización que haga el ser humano, está ciega o está coja, o va directamente al abismo, porque no tiene los principios que son inherentes dentro del ser humano, la justicia.
Y por eso todo se está moviendo por falta de la justicia. Y la justicia nosotros sabemos de dónde emana. El ser más justo que conocemos nosotros, cada uno de sus distintos niveles, es Dios. Él es justo y misericordioso. Y eso es lo que seguramente para allá vamos con los escritos de Baha'u'lláh. Lo que tú planteaste aquí en este libro es una parte de todo el bagaje de la fe bahá'í. Lo infinito que es la fe bahá'í. Y agradecerte por lo que tú estás haciendo, por lo que tú estás exponiendo, porque los viste ver otra visión desde otro ángulo sobre el mensaje de Baha'u'lláh. Muchas gracias. Sí, Gracias, Carlito. Perdón, Ramín, perdón. Allí tiene la manito levantada. ¿Quiere participar? Allí, por favor. Buenas, ¿cómo Bienvenido, están? hola. Gracias. Brevemente, nada más, lo que Abdul Baha hizo cuando por encargo de Baha'u'lláh escribió este documento, El secreto de la civilización divina, es, bueno, salvando diferencias, ¿no? Es lo que actualmente la Casa Universal de Justicia está pidiendo a los bahá'ís, en el sentido de que tendamos puentes hacia los pensamientos, los movimientos más progresistas que operan en el mundo, y que correlacionemos las enseñanzas bahá'ís con la situación que actualmente afecta al planeta. Entonces, lo que se relaciona con el discurso bahá'í. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, el libro y la obra del doctor Farzán Arbab. Una vez más, ¿no? salvando las diferencias. Pero el doctor Farzán Arbab, un consejero y después miembro de la Casa Universal de Justicia, él escribió un libro que se llama La senda del aprendizaje en Latinoamérica, opción moral. Me parece que se puede descargar incluso en internet, en script, puede ser descargado. Y si uno ve este libro, también va analizando la situación, los problemas en América Latina a la luz de las enseñanzas bahá'ís, con una brevísima mención de la fe. Una muy breve mención de la fe, básicamente, pero todo el trabajo está a la luz de las enseñanzas bahá'ís. Más recientemente nosotros tenemos el programa ISGP, ¿no? Que estaba dedicado principalmente a es un programa de capacitación a los jóvenes que están en edad universitaria. Jóvenes y no jóvenes también, por supuesto, ¿no? Pero que están cursando estudios universitarios para ver cómo correlacionar las enseñanzas bahá'ís con las distintas profesiones y necesidades del tiempo, de la época. Entonces, esto es algo realmente, la comunidad bahá'í ha seguido haciendo, ¿no? Lo que Baha'u'lláh comisionó al maestro, ¿no? Es correlacionar las enseñanzas bahá'ís con las necesidades más del tiempo. Hay una parte, uno de los escritos de Baha'u'lláh dice que uno de los bahá'ís debemos fervientemente ver las necesidades de la época en que vivimos, ¿no? Muy bien, eso es. Gracias. Muchas gracias, Ramín. Sí, gracias. Sí, ahí. Anne pregunta cómo se llama el libro, El secreto de la civilización divina. Anne, ¿esa era la pregunta? No, era del libro que había dicho Badí.
Ahora lo Ah, anoto, ahora lo escribo, el libro del Ok. doctor Arbab, lo voy a anotar ahorita abajo en el chat. Gracias, gracias. Bienvenida, Consuelo. ¿Cómo estás? Llegó calladita, mire. sí, Ok. llegó calladita. Muchas Ahí está. gracias. Me gusta estar aquí. Ese libro siempre es un imán que atrae mucho, este libro, El secreto de la civilización divina. Por supuesto que sí. Sí, y es tan Para todos interesante nosotros. cómo está tan relacionado con la carta del 30 de diciembre que estamos los bajáis todos revisando en este tiempo. Y ahí, Ahí micrófono. está la senda del aprendizaje en Latinoamérica, opción moral. Sí, claramente este libro del secreto de la civilización divina es una guía para todos nosotros. Hay un mensaje de la Casa Universal de Justicia del año 2003 a los bahá'ís de Irán, donde habla en forma bastante precisa sobre esa obra, ¿no? Voy a ver si lo puedo encontrar, si lo tengo en alguna parte, a ver si lo puedo buscar un ratito. Un ratito. Realmente eso lo hicimos también como una introducción a esta, a ver. Déjame ver si lo tengo. Creo que está aquí. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Este es poco así contexto histórico sobre ese libro. Aquí está BH, yo siempre uso BH como Baha'u'llah y AB como Abdul Baha, SE como Shoaib Effendi, así. Miren, esto es una parte de una tabla de Baha'u'llah, donde Baha'u'llah mismo habla sobre el secreto de la civilización divina, ¿no? Él mismo, Baha'u'llah acá, como dice, es bueno que hayas enviado un ejemplar del Madaniye. Madaniye en persa hace referencia a esa tabla, a ese libro, El secreto de la civilización divina. Dios quiera que resulte útil. La razón por la que se compuso esa obra es la siguiente. Aquí es la bendita belleza que está hablando sobre esa obra. Un día, la más poderosa rama de Dios, el título de Abdul Baha, que mi espíritu, mi esencia y mi propio ser sean un sacrificio por el suelo de sus pasos, por el suelo que sus pasos han pisado, estaba de pie en la más sublime y santísima presencia, la presencia de Baha'u'llah mismo. Cuando la lengua del anciano de los días, Baha'u'llah mismo, exaltado sea, pronunció estas palabras. Oh poderosa rama, sería encomiable que se escribieran algunas páginas sobre las causas de la destrucción del mundo y los medios para su reconstrucción, de tal manera que se humillara a los prejuiciosos hasta cierto punto, para que se preparan a escuchar el susurro del árbol del loto que se puede oír en ese día. ¿No? Entonces, aquí esa parte es muy interesante. Baha'u'llah mismo dice que le pidió a la más poderosa rama que se escriba algunas páginas sobre las causas de la destrucción del mundo y los medios para su reconstrucción. ¿Y para qué? Para que se humillara así a los prejuiciosos. ¿Para qué? Para que estén preparados para escuchar el susurro del árbol del loto. Recordemos que el árbol del loto es Baha'u'llah mismo, ¿no?
Baha'u'llah continúa. Otros temas de este tipo también se escucharon de la lengua antigua y en consecuencia esa rama de Dios compuso el secreto de la civilización divina. Bueno, entonces Baha'u'llah sigue obviamente. Algunos son de la opinión de que el gobierno que es conducente al orden, la tranquilidad y el avance del mundo está confinado solo a personas de gran renombre. Qué desventurado. Eso es lo que dice Baha'u'llah. O sea, aquí está diciendo que mucha gente piensa que para ser un buen dirigente, un buen presidente, congresista, qué sé yo, hay que ser de renombre, ¿no? Y Baha'u'llah dice que no, ¿no? Con Dios está el conocimiento de todas las cosas en el libro lúcido. Todo el arte del Estado está oculto en una sola acotación. Dichosos los que han fijado su mirada en él y bienaventurados los que entienden. Si actuaran de acuerdo con lo que Dios, magnificada sea su gloria, ha revelado a este respecto, todos los que habitan la tierra se verían en un estado de pacífico reposo, etc. ¿No? Y aquí está el mensaje de la Casa Universal de Justicia con fecha 26 de noviembre de 2003 a los seguidores de Baha'u'llah en la cuna de la fe, en Irán. Y aquí, amigos, la Casa de Justicia, miren, empieza el mensaje hace poco más de 125 años que Abdul Baha dirigió su carta abierta al pueblo de vuestro país. Esa carta abierta no es otra que el secreto de la civilización divina. Y va dando como pinceladas la Casa de Justicia para darnos a entender de qué se trata esta obra, ¿no? Y acá por ejemplo dice, el secreto de la civilización divina es una celebración del papel creativo desempeñado por la facultad racional, ¿cierto? Continúa. Y acá miren, en esa parte dice, la Casa de Justicia dice, hemos revisado brevemente aquí el argumento del gran mensaje de Abdul Baha. Entonces, en esa parte, misma casa dice que han revisado, han pasado un pequeño resumen de lo que es el secreto de la civilización divina, ¿no? Muy interesante realmente. Y obviamente continúa más cosas haciendo referencia también a lo mismo. Y bueno, bueno, es interesante, en fin, no quiero ese fue el mensaje, amigos, ese fue el mensaje de la Casa de Justicia que dio origen a que los Yaran sean arrestados y posteriormente enjuiciados, no sé, y condenados a más de 10 años de cárcel, ¿no? Porque en ese mensaje la Casa de Justicia habla bastante claro de los motivos por el cual el pueblo iraní está donde está, ¿no? Y ahí hace mención de los sacerdotes y todo esto, y bueno, parece que el lenguaje no le agradó mucho a los que están en el poder en Irán, y por eso que atacaron y arrestaron a los Yaran y después los condenaron a la cárcel, ¿no? En fin, interesante realmente, muy agradecido. Yo la verdad ya acá ya son las 5:15, yo tengo que ausentarme si me permiten. Muy agradecido y bueno, no sé, será hasta una el próximo lunes. Hasta el próximo lunes, podría ser, si desean, podemos continuar. Por supuesto. Pero por supuesto. Perfecto. Entonces, Perfecto. la próxima semana por la misma canal y a la misma hora, creo, ¿no? La misma hora. La misma hora, sí. Aprovecho de comentarles, a propósito de hora, en Chile, las 18:15. ¿Qué hora es en México? ¿Qué hora tienes, Ann? 17:15. Ya, en Ecuador, Badí debe estar. Perdón, Víctor, ¿a qué hora se inició la... A las A las 3 horas de México. Mande?
3 horas de México. Ah, ya, porque yo entré a las Tres. 2 y Sí, no no, encontré ya no. nada Claro. por el cambio de horario. Sí, Sí, le en queremos Chile, Estaba recordar yo a los amigos que aquí en Chile desorientado porque cambiamos no el horario. buscaba cómo conectarme, pero allá 3 Sí. de la tarde de México entonces. Sí. Sí, muchísimas gracias. Consuelo, ¿qué hora tienes? Perú, Ecuador y Colombia estamos en la Igual. misma hora. La hora que Ya. dijo Ramiro es la son hora las 5:15 ahorita, Colombia. las 5:15. Perfecto. Aquí tenemos Sí. 18:15. Muchos amigos han tenido problemas con el cambio de hora. Sí, yo me perdí con la hora. 6:15. Pero va a ser este lunes, porque el próximo van a llegar más temprano, no hay problema. Sí, tampoco nos vamos a ir poniendo al día. Querido Ramín, muchísimas gracias. Un Gracias a aplauso usted. nuevamente para nuestro invitado. Gracias. Para todos ustedes. Y nos vemos entonces el próximo lunes para seguir con este maravilloso tema. Gracias. Chao. Gracias. Buenas tardes. Excelente. Tardes. Chao. Chao, Pepe. Gracias. Gusto verte. Alaba Faima, alaba Alaba, Pepe. Consuelito.